Bueno, esta noche vamos a trabajar sobre una de las cualidades o características que tiene Dios. Él, como Dios poderoso y omnipotente, tiene muchas cualidades, muchas características, pero una de ellas es que nosotros podemos hablar de que tenemos un Dios soberano. Esta es una de las cualidades que lo representan a Él y que solamente Él, como Dios único y verdadero, posee. Y es la cualidad precisamente de ser soberano. Ese es el nombre que lleva la palabra esta noche. Hoy vamos a hablar de ese Dios soberano. Y por supuesto, para poder hablar de un Dios que es soberano, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué significa la palabra, qué significa el término. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de un Dios soberano? Cuando hablamos de un Dios soberano, lo que estamos diciendo es que Él posee o ejerce la autoridad suprema para gobernar de manera independiente. Ese es el significado de soberano. Él posee, a Él le pertenece esa autoridad superior, esa autoridad única para gobernar, para ejercer su gobierno de una forma independiente. En esta definición de soberanía hay tres cosas que nosotros podemos identificar. La primera es que nos está hablando de cuál es la posición que ocupa Dios. La posición que Él ocupa es la posición principal. Él es el más importante, Él es el primero, Él es el que está por encima de todo, de toda criatura, de toda la creación, de todo el universo. Él ocupa el primer lugar, un lugar único, un lugar especial. Eso es lo primero que nos dice esta definición. ¿Por qué? Porque Él es el que posee o ejerce esa autoridad, le pertenece a Él y por lo tanto Él es el más importante. Por esa razón a los reyes algunas veces se les llama soberanos, porque en las naciones, en la tierra, en lo natural, son aquellos que ejercen ese poder. Bueno, por encima de esos reyes terrenales tenemos a Dios soberano. La otra cosa que implica esta definición, aparte de esa posición como el más importante, el principal, el número uno, es que significa poder. Dice la definición que Él tiene la autoridad superior, la autoridad suprema, es decir, Él es el que tiene el poder. De hecho, nosotros tenemos un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios de imposibles, un Dios que cuando yo no puedo, Él sí, un Dios que cuando a mí me parece imposible, Él lo puede hacer, porque Él tiene todo el poder. Amén. Y lo tercero que implica esta definición es que Él es un Dios que tiene autonomía, porque dice que ejerce este gobierno de manera independiente. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni opinión a nadie. Él por sí mismo puede tomar la decisión de hacer y deshacer como a Él le plazca. Él no tiene que venir a preguntarle a Ricardo qué le parece, si está de acuerdo, o venir aquí a hacer una votación, levanten la mano los que quieren, no. Él toma la decisión porque Él tiene toda la autonomía, toda la independencia de decidir Él lo que quiere hacer. Entonces hay que comprender la soberanía de Dios desde estas tres aclaraciones, ¿verdad?, que estamos haciendo, que Él ocupa la posición principal, que Él tiene todo el poder y que Él es autónomo. Esto lo encontramos en el Salmo, si me ayudan arriba en producciones con el primer versículo del Salmo 115, versículo 3, que dice así, y más claro, ¿verdad?, prácticamente no hay nada que explicarle. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer, ¿qué dice? Ay, no oí nada. Y puede hacer lo que le parezca, lo que Él quiera. Lo que a Él le parezca que quiere hacer, eso Él lo puede hacer porque Él es el soberano. Yo no puedo enojarme, yo no puedo resentirme, yo no puedo decir me voy de la iglesia porque Dios no me dio, porque no me hizo, porque no me contestó, porque Él puede hacer lo que a Él le parezca. Esto puede sonar como un dictador, pero no, es que Él es un Dios de amor. Entonces tengamos en cuenta que cuando Él hace lo que a Él le parece es porque Él sabe y conoce que es lo mejor.
Él sabe y conoce qué nos conviene más, cómo puede bendecirnos más, de qué camino tiene que apartarnos, cuál puerta tiene que cerrarnos, cuál puerta tiene que abrirnos. Entonces es un Dios que va a hacer lo que le plazca, lo que le parezca, pero ¿por qué lo hace? Porque Él sí conoce qué es lo que más nos conviene. Amén. ¿Qué nos dice la Escritura sobre este Dios soberano? ¿De qué manera nos habla a nosotros la Escritura? Hay tres cosas fundamentales que la Escritura nos revela cuando la estudiamos sobre la soberanía de Dios. Lo primero es que este Dios soberano tiene un plan para todas las cosas. Esto no es un desorden, no es un caos, no, Él tiene un plan establecido para todas las cosas, un plan perfecto según su voluntad, y no es solo para unas personas o para otras, no, es para toda la humanidad, es para toda la creación. Ese plan establecido lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 11. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, les dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan, vean que aquí está la palabra clave, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces hay un plan perfecto que Dios trazó para usted y para mí y para toda la humanidad, que es conforme a su voluntad. Esto es lo primero que las Escrituras nos dicen respecto a este Dios soberano, que Él, como Rey soberano, como el máxima autoridad, como el principal, como el número uno, no va a permitir que las cosas se desbanden por un lado y por el otro y que cada uno coja para donde quiera, sino que Él ya estableció un plan. Ese plan es el plan de salvación. Amén. Nosotros sabemos que Él envió a su Hijo Jesucristo en rescate por todos, que Él no quiere que uno solo se pierda, que la sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí y por todos aquellos que aún no le conocen y que vamos a invitar en el 2023 a venir a la casa de Dios para que ellos también reciban salvación. Amén. Muy bien, entonces nos dice que este Dios soberano tiene un plan, pero además de tener ese plan, la otra cosa que nos dice la Escritura es que el Dios soberano tiene todo bajo control. A Él no hay nada que se le escape de control, no hay nada que se le salga de las manos. Si nos vamos al Salmo 135, versículo 6, ahí lo vamos a encontrar. Dice: el Señor hace todo lo que quiere, porque Él es soberano, Él hace todo lo que quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Es decir, en todo lugar Dios hace lo que quiere. A Él nada se le sale de control. Tenemos que aprender a hablar bien. Muchas veces cuando oramos, y lo escuchamos también en oraciones, a veces en pastores, en líderes, y se usa mucho la oración: Señor, toma el control. ¿Cómo que tómalo? Él lo tiene. Lo que yo puedo decir es: Señor, ayúdame a entender que la que tengo el control no soy yo, sino que tú controlas todas las cosas. Pero yo no le puedo decir: Señor, toma el control. Es como si lo hubiera perdido, como si fuera el piloto y de repente se fue a dormir y dejó el avión ahí solo volando. No, Dios no es así. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Es un Dios soberano que no descansa, que no duerme, que no vuelve a ver para otro lado, sino que siempre está pendiente de sus hijos, que siempre está pendiente de los que ama y que siempre está pendiente también de aquellos que no le conocen y que Él quiere traer a salvación. Amén. Y lo otro que nos dice la Escritura, ya sabemos entonces que tiene un plan. Ya sabemos entonces que tiene el control de todas las cosas. Y lo otro es que este Dios soberano tiene un propósito. Él no hace las cosas por hacerlas. Él tiene un propósito en todo. Y eso lo encontramos en la palabra en el libro de Proverbios. En Proverbios 16, versículo 4, nos dice la palabra: toda obra del Señor tiene un propósito. Toda, completa. Inclusive aclara: hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Toda obra de Dios tiene un propósito. Entonces vean que este Dios soberano, como les decía, no es un dictador que hace lo que quiere, lo que le place para su propia satisfacción. No,
Es un Dios que trazó un plan de salvación para alcanzarnos a todos, que siempre está en control de todas las cosas y que tiene un propósito. Y su propósito es precisamente que podamos vivir la vida eterna a su lado, adorándole por la eternidad. Que ni uno solo se pierda, que todos nosotros podamos llegar a su presencia, a adorarle, a honrarle y a estar con él. Los enemigos del evangelio y aquellas personas que siempre andan buscando de qué manera rebatirnos o decirnos cosas en contra de la palabra de Dios porque no son creyentes y el enemigo los usa, han usado la soberanía de Dios para plantear dos preguntas claves que muchas veces tal vez hemos oído o inclusive nos han hecho. En teología se conocen como antinomias. Una antinomia es una aparente contradicción entre dos verdades o dos principios bíblicos. Y entonces cuando hablamos de la sabiduría, de la soberanía de Dios, surgen estos enemigos del evangelio y la primera antinomia que nos presentan es: si Dios es soberano, el hombre no puede ser libre. Esa es la primera contradicción, porque si Él es soberano y Él hace lo que quiere y Él es el dueño de todas las cosas y Él es el que tiene el plan y Él es el que tiene el propósito, el hombre no puede ser libre, porque el hombre está predeterminado a hacer todo lo que Dios le diga. Eso es falso. ¿Por qué? Cuando tengamos que responderle a alguien, porque si nos vamos al principio, si nos vamos al Génesis, encontramos un Dios que creó un hombre con libre albedrío. Un hombre que puede escoger, un hombre, una mujer que podemos decidir qué camino tomar. Y de hecho, como consecuencia de esa libertad de elección, el hombre eligió rebelarse contra Dios y eligió pecar y traer de esa manera el pecado a la raza humana. Si Adán y Eva no hubieran tenido libertad, no hubieran podido pecar. Dios no los hubiera dejado, les hubiera cortado la mano cuando iban a agarrar el fruto del árbol prohibido. Entonces tenemos libertad, usted y yo la tenemos, y a cualquiera que pretenda decirnos que la soberanía de Dios contradice la libertad del hombre, hay que responderle con la palabra, con el principio, con la creación misma donde Dios nos dio libertad. La otra aparente contradicción o la otra antinomia que se presenta está en quienes dicen que la soberanía de Dios implica que las cosas malas que ocurren en el mundo las manda Dios y las hace Dios, y que entonces el hambre, la violencia, la pobreza, los abortos, los asesinatos, los tsunamis, los huracanes, todo eso es obra de ese Dios soberano que está ahí arriba moviendo el mundo para que cosas terribles nos pasen. Y creo que todos hemos escuchado alguna vez personas que dicen: ¿dónde está Dios mientras los niños mueren de hambre? ¿Dónde está Dios mientras hubo un terremoto y murieron tantas personas? ¿Dónde está Dios que permitió que el COVID matara a millones de personas alrededor del mundo durante los años de pandemia? Hemos oído esas preguntas. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Y entonces dicen: si Dios es soberano y Dios hace todo lo que quiere y Él es el que gobierna y Él es el que ordena, entonces ¿por qué en el mundo hay maldad? La respuesta también está en la palabra, para que nunca nos puedan enredar en esas palabras y en esas trampas que los enemigos del evangelio nos quieren poner. La respuesta también está en la palabra. ¿Por qué? Porque como el hombre por su libertad pecó, el pecado entró al mundo. Y vean lo que nos dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Cuando el pecado entró en el mundo, el gobierno del mundo fue entregado a Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas, Él es el que gobierna en este mundo. No porque Dios lo pusiera a gobernar, sino porque la libertad del hombre permitió que el pecado entrara y que Satanás gobernara. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas terribles que pasan, son producto del pecado. Son producto del pecado. El asesinato, la violencia, las violaciones,
los robos, las agresiones físicas, la violencia doméstica, los divorcios, todas estas cosas que ocurren y que van en contra de la voluntad de Dios, son producto de una libertad del hombre mal manejada que permitió que el enemigo gobierne en este mundo. El plan del Dios soberano es precisamente enviar a su Hijo a la tierra, por eso envió a Jesucristo, para traernos salvación de ese pecado que la humanidad dejó entrar. Amén. Entonces, por favor, nunca permitamos que nadie quiera engañarnos o enredarnos con la soberanía de Dios. Hay quienes dicen también, bueno, pero es que eso es el pecado, pero ¿y los desastres naturales? Y cuando hay un huracán, y cuando hay un tsunami, y cuando hay un terremoto, eso usted no me puede decir que es producto del pecado. Bueno, pues vieran que sí, es producto precisamente del mal manejo que nosotros hemos hecho de la naturaleza perfecta, con leyes naturales perfectas creadas por Dios. Cuando hablamos de huracanes y de inundaciones, estamos hablando de la crisis del cambio climático. ¿Y eso de qué es producto? De la humanidad. Somos nosotros los que hemos hecho fábricas, somos nosotros los que contaminamos el aire, somos nosotros los que hemos hecho el hueco en la capa de ozono, somos nosotros. En el último tsunami que se dio en las costas de Asia, cuando uno ve esas poblaciones y uno dice, murió tanta gente, ¿saben lo que pasó ahí? Quitaron los manglares y eliminaron los arrecifes de coral, que son las barreras naturales que impiden el paso del mar, para construir enormes complejos turísticos en la playa, y limpiaron la playa de todo para que el paisaje fuera maravilloso y llegaran muchos dólares. Sí, llegaron muchos dólares y también llegó mucha agua con el tsunami, pero eso es producto del hombre. Dios nos creó para estar en el Edén, donde nunca hubiéramos tenido que enfrentar un huracán, ni un tornado, ni un terremoto. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó, y al pecar fuimos expulsados por medio de Adán de ese huerto del Edén, y vinimos a vivir al mundo donde gobierna el maligno. Entonces, comprender esto es muy importante, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien formados, fortalecidos y saber cómo responder a las personas que atacan la palabra de Dios. No hay nada que le guste más a un ateo o a alguien que quiere discutir con nosotros que buscar esas supuestas contradicciones de la Biblia. Siempre van a buscar ciertos versículos, ciertos pasajes, ciertas cosas para venir a discutir. Nuestro deber es estar bien arraigados en la palabra para poder responder. ¿De acuerdo? De modo que este Rey soberano, este Dios magnífico, lleno de poder, que ocupa la posición principal, tenemos que entender que lo que tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Eso es lo que yo tengo que entender. Pero ¿qué implica esta soberanía de Dios en mi vida cotidiana? Ya entendimos lo que es un Dios soberano, ya hicimos un breve recorrido por la palabra tratando de entender lo que la palabra nos dice de la soberanía de Dios, y también ya sabemos cómo defender nuestra fe, nuestra creencia de aquellos que quieran venir a atacarnos. Pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿qué implica la soberanía de Dios? Yo quiero contarles que la primera vez que yo conocí cara a cara al Dios soberano fue con la muerte de mi mejor amiga. Ella se llamaba Priscila, era una muchacha joven, tenía 25 años, estaba comprometida para casarse en febrero con su novio de 3 años, al que amaba mucho. Ya habían comprado casa, ya tenían todo listo. Cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando Él me buscó y yo llegué a los caminos de Dios, la primera persona que Dios me usó como instrumento para traer a Cristo fue a ella. Éramos íntimas, éramos así uña y carne, ¿verdad? Almas gemelas en el buen sentido de la amistad, nos amábamos profundamente. Y cuando yo conocí del Señor y empecé a ir a la iglesia, ella empezó a acompañarme para que yo no fuera sola, porque en mi familia nadie quería saber nada de Dios. Y a los poquitos semanas ella también se convirtió. Y se convirtió en una líder excepcional en la iglesia, comenzó a manejar todo el ministerio de evangelismo, era una evangelista nata. Ella era bióloga marina, y ella se iba
a la montaña, a Talamanca, caminaba días enteros cargando Biblias, cargando comestibles para llevar la palabra de Dios, pero Dios la usaba de una manera extraordinaria. Ella tenía que hacer un viaje, como era bióloga marina, estaban haciendo un estudio en un triángulo ahí que está formada por Galápagos, la isla del Coco y la isla Malpelo, frente a Colombia, y se fueron a hacer esa investigación. Un par de semanas antes, ella empezó a decirme, Katy, ella me decía, Katy, vieras que el Señor me está llamando, el Señor me llama y me dice que me quiere con Él. Pero yo no sé si yo tengo el tiempo y la disposición que usted tiene para servirle, porque ella decía que yo era otro nivel, ¿verdad? Para ella, que el tiempo que ella podía dedicar era poquito. Y ella estaba en ese debate y me decía, es que Él me llama, todas las noches me llama, cuando yo oro siento que Él me llama, yo siento que Él me está llamando, pero yo no sé si yo tengo el tiempo, yo no sé si yo voy a poder, a mí el trabajo me demanda mucho. Lo que ella no sabía, ni yo tampoco, es que el Señor la estaba llamando de verdad, que no era llamándola para el servicio, que era llamándola porque ya la quería con Él. Y para no hacerles larga la historia, se sumergieron, ¿verdad?, a bucear en el océano, y ella nunca salió, nunca más salió, ni nunca encontraron su cuerpo. ¿Por qué les digo que este fue mi encuentro con el Dios soberano? Porque como ella era una líder muy importante en la iglesia en pleno, y no solo la iglesia de Heredia, sino las de todo el país, que eran 7 en ese momento, las iglesias de la congregación a la que asistíamos, hicimos vigilia y oración 24 horas durante los 5 días de búsqueda, sin parar, la iglesia abierta, con adoradores, con intercesores, todas las 7 iglesias del país abiertas, orando, declarando palabra, rogándole a Dios, clamando, llorando. Llegaron profetas, declararon palabra, y la búsqueda fue extraordinaria. Su familia pertenecía a una familia política muy adinerada y de muy buena posición en Costa Rica, y entonces lograron que helicópteros de la Fuerza Armada estadounidense fueran parte de la búsqueda y salieran desde Panamá. Se le buscó de todas las formas posibles y su cuerpo nunca apareció. Cuando a los 5 días de búsqueda se le declaró oficialmente muerta, ese día yo conocí al Dios soberano. Ese Dios que hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero, no lo que yo le pido, no mi súplica, no mi llanto, no lo que yo espero, no lo que yo anhelo, sino lo que Él determina. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que, porque tiene un plan, porque tiene un propósito y porque tiene el control de todas las cosas, puede determinar un día en su vida y en la mía y en la de cualquiera de sus hijos que la respuesta que Él da es diferente a la que yo pedí. Y tengo que aprender a aceptar eso, porque Dios es un Dios soberano. Ese día entendí que no se trata de mí, de la Biblia que yo leo o estudio, de las oraciones, de la intercesión, no depende de mí, sino que yo como hija siempre voy a venir, me voy a arrodillar y con mi conocimiento limitado, con mi mente chiquitita, con mis ojos que no ven más allá de mis narices, le voy a pedir a Él lo que yo creo que es mejor. Pero Él me va a responder como a Él le plazca, como Él quiera, porque su voluntad es mejor que cualquier cosa que yo le esté pidiendo, aunque yo no lo entienda. Y ahora, a las puertas de este nuevo año, de este 2023, el Señor me decía: es la última vez que vas a llevar palabra a la iglesia, que vas a llevar palabra a la casa. Y entonces yo quiero que en la casa todos nosotros podamos entender que este 2023 que vamos a comenzar, sí, va a estar lleno de bendiciones, va a estar lleno de cosas buenas, de trabajo, de prosperidad, de familia, de personas de nuestra casa que se van a convertir, que van a venir a los pies de Cristo, de una iglesia llena, de grandes cosas que estamos planeando. Pero también va a estar determinado por las decisiones del Dios soberano.
Y también eso lo tenemos que aceptar. Porque a veces el excesivo optimismo nos hace creer, nos hace soñar, nos hace imaginar que todo va a estar bien y que todo va a salir muy bonito, pero no necesariamente es así. En estas últimas semanas estuve en consejería con una mujer de la casa y ella me decía: pastora, es que ya me cansé, porque el pastor siempre dice, o en la casa siempre dicen, que si yo siembro y que si yo ofrendo y que si yo me pongo en legalidad con mis diezmos, Dios me va a prosperar, pero entre más doy, menos tengo. Y entonces a veces yo digo, ¿será que el pastor lo que está diciendo es que yo estoy en pecado, que yo vivo mal, que yo... Y entonces el Señor me movía esta palabra y yo le respondí, le dije: no, mi amor, es que usted tiene un Dios soberano. Él sabe cuándo, cómo y por qué. Y tal vez usted de verdad está en legalidad, tal vez usted está haciendo las cosas bien, tal vez usted está siendo obediente, usted está siendo fiel, usted está entregando todo. No necesariamente el hecho de que algo nos salga mal quiere decir que estamos en pecado o que estamos fallando. Quiere decir simplemente que hay un Dios soberano que determina qué es lo que Él quiere hacer, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Eso le pasó a Moisés. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, particularmente en el capítulo 5, Dios llamó a Moisés y le dijo: vas a ir y te vas a presentar frente a Faraón y le vas a decir a Faraón que deje salir al pueblo de Israel a levantar holocaustos y sacrificios en el desierto y a adorarme por 3 días. Ese fue el permiso que Moisés llegó a pedir. Y yo voy a endurecer el corazón de Faraón, le dijo Dios. Pero Moisés como que no lo entendió mucho. Ahí hablaron Dios y él, le preguntó cómo se llamaba: yo soy el que soy, yo no sé hablar, Señor. Bueno, Aarón hablará por ti. Y la cosa es que Moisés llegó frente a Faraón. ¿Y saben qué pasó? No solo Faraón no los dejó salir, sino que la cosa se puso peor. Faraón dio la orden y dijo: ahora ni siquiera les voy a dar paja para hacer los ladrillos. Ahora tienen que ir primero a traer la paja y luego venir y hacer los ladrillos. Y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. Los esclavizó aún más, los maltrató aún más. Y entonces Moisés se preguntó, como nosotros nos preguntamos muchas veces: yo estoy siendo obediente, yo fui a hablar con el faraón como Dios me dijo, yo estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque esa fue la orden que Dios me dio. Yo estoy tomando acción, yo estoy haciendo la parte que a mí me toca, que es llegar donde Faraón. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Y por qué si hago las cosas bien no salen? Y Moisés se desanimó y llegó frente al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué le estás haciendo esto a mi pueblo? Entonces, ¿para qué me mandaste? Así le dijo Moisés. Y es que así le decimos nosotros muchas veces al Señor: Señor, yo entendería que tú no me respondas a mis oraciones, que tú no me des la respuesta que yo te estoy pidiendo, que tú no me resuelvas esta situación, este problema, si yo estuviera en desobediencia. Y si yo vivo en adulterio, ¿cómo le voy a pedir al Señor que restaure mi matrimonio, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces ahí uno entendería: o Señor, yo no estoy pidiendo en contra de tu voluntad. Si una muchacha le pide: Señor, quiero tener mucho dinero teniendo muchos seguidores en OnlyFans, ¿verdad? Y eso va contra la voluntad de Dios. Entonces eso el Señor nunca se lo va a responder. Entonces a veces uno logra entender por qué Dios no responde o por qué Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. Pero otras veces, como le pasó a Moisés, uno dice: pucha, no, Señor, yo estoy haciendo todo lo que tú dices, estoy cumpliendo todo, estoy diezmando, estoy ofrendando, me estoy congregando, estoy orando, estoy sirviendo en la iglesia, estoy siendo fiel, te estoy buscando de madrugada, estoy leyendo tu palabra, me pasé el mes de diciembre en la iglesia entre Oasis Ministry, la celebración de Navidad, del Año Nuevo, y las cosas no cambian y tú no me respondes. Claro que todos a veces le decimos eso al Señor. Es normal decírselo, pero la respuesta está en comprender que nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Y como Él es un Dios soberano, Él piensa distinto de como pensamos nosotros. Eso lo encontramos en el libro de Isaías.
Si nos vamos a Isaías 55, en los versículos 8 y 9, son bastante conocidos, probablemente usted los haya leído o escuchado de ellos muchas veces. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios piensa diferente de lo que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos se dejan influenciar por las emociones y por las circunstancias. Nuestros pensamientos responden a lo que me dijo el jefe, al dinero que tengo en la cuenta bancaria, al trabajo que no aparece, al esposo que sigue con problemas de alcoholismo, al hijo que sigue en rebeldía. Eso es lo que llena nuestros pensamientos, nuestra cabeza. Es inevitable porque somos humanos. Pero sus pensamientos son diferentes. Él piensa distinto. Él, como Dios soberano, está en las alturas. Leíamos en el primer versículo que nuestro Dios está en los cielos, y desde los cielos Él puede ver todo el panorama. Entonces, con mis pensamientos limitados por mi propio conocimiento, que es una cositica así chiquititica, lo que yo conozco y lo que yo entiendo, yo puedo pensar que esa es una solución y que solo hay una. Sí, Señor, la solución es que a mí me den ese trabajo. Sí, Señor, la solución es que ese muchacho me pida que nos casemos. Sí, Señor, la solución es comprar esa casa, o la solución es pedir ese préstamo. Eso pensamos nosotros en nuestra cabeza limitada y tonta, en esta cabeza llena de pensamientos humanos, llena de emociones, llena de limitaciones. Pero Dios, ese Dios soberano desde las alturas, puede ver el panorama completo y Él puede decir: no, mi amor, esa no es. La respuesta es otra. Yo tengo la respuesta en mi tiempo, en mi momento y a mi manera. Yo tengo la respuesta y te la voy a dar, pero no va a ser como tú quieres. Nosotros, todos los que amábamos a Priscila, especialmente su mamá y su papá y sus dos hermanos, clamábamos en el piso para que ella apareciera, y apareciera con vida. Cuando supimos que ya no iba a aparecer con vida, clamábamos y llorábamos para que por lo menos apareciera el cuerpo y poder despedirnos de ella. Pero tampoco, porque la respuesta de Dios fue esa. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que le plazca y no tiene que darme explicaciones, ni yo tengo derecho a pedírselas, porque en el dolor, en la angustia, muchas veces nos postramos y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué me diste esto? ¿O por qué me lo quitaste? Simple, porque Dios hace o deshace conforme a su propósito. Y es muy probable, yo les puedo decir, de esto ya han pasado décadas, y yo les puedo decir que a estas alturas de mi vida, yo todavía no sé por qué. Todavía no he entendido cuál era el propósito de Dios. Todavía no sé por qué una mujer tan joven, tan llena de planes. Les repito, ella falleció en enero y se casaba en febrero. El novio se quedó esperándola con el vestido comprado y todo. Y uno dice: ¿por qué? No sé, porque Dios quiso, porque así le plació, porque eso era lo que se ajustaba a sus planes perfectos. Entonces, cuando a nosotros nos pasan esas cosas terribles y empezamos a clamar y empezamos a llorar, y a veces nos enojamos con el Altísimo. Yo pasé por momentos de enojo con Dios. Aquí en retiros lo hemos visto, tanto en mujeres como en varones. Gente que viene y que lo que más necesita es perdonar a Dios porque estaba tan enojado o tan frustrado con algo que Dios había permitido que le ocurriera. Pero ¿acaso no permitió Dios que Job pasara por la prueba también? Y le quitó todo: sus bienes, sus hijos, sus ganados, sus propiedades. Y bueno, después le plació devolvérselo y darle aún más. Pero a veces Dios quita y solo quita. ¿Y qué? También tiene derecho. Me quitó la casa y yo fui fiel y honré y di y sembré, y nunca me devolvió una casa, ni mucho menos dos. Bueno, es que eso no era lo que Él quería.
Y no tengo otra respuesta para darles. No hay en la palabra otra respuesta para nosotros más que esa. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y la soberanía implica que Él está en los cielos y hace todo lo que le parece. La soberanía significa que sus pensamientos son distintos de los suyos y de los míos. La soberanía significa que lo que Él piensa no coincide con lo que yo creo que es mejor. Y que entonces Él puede responder de muchas maneras. No necesariamente porque yo esté en pecado, no necesariamente porque no tenga intimidad con Él, no necesariamente porque esté tal vez con falta de legalidad en mis finanzas, no. ¿Cuántos pastores, líderes de iglesias no conocemos que tal vez han perdido un hijo o a su cónyuge o han tenido una enfermedad terminal? ¿Y qué nos queda en ese momento? Sí, como hijos oramos y le pedimos a papá. Pero bueno, mi esposo y yo lo que tenemos ya ahora son nietos. El otro día andábamos en San Joaquín de Flores viendo las luces de Navidad y ellos quieren de todo. Y querían helado y querían palomitas y cajeta y arroz con leche y querían, ¿qué más era? Y pupusas. Pero sí, y claro, uno como abuelito les quería comprar de todo. Pero yo sé que si yo les doy todo eso se van a enfermar del estómago y van a pasar mala noche y van a amanecer mal. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ellos piden y uno le dice: no, mi amor, eso no, eso te hace daño, es muy tarde para comerte eso, te lo compro y te lo comes mañana, otro día venimos. Esa es la respuesta de nosotros como padres, como abuelos, ¿cierto o no? Bueno, eso mismo hace Dios. El chiquito pequeño, sobre todo la nietita que apenas tiene 6 años, pone cara de tristeza, le hace trompitas al tite, ¿verdad? Que es su favorito, y a ver si lo convence porque sabe que ese se derrite con solo que lo vuelva a ver, ¿verdad? Pero hay que ser firmes y si sabemos que no le conviene le decimos que no. Eso hace Dios. Él sí sabe en esos pensamientos que son más altos lo que nos conviene, lo que es bueno, lo que necesitamos, lo que tal vez en 20 o 30 años vamos a agradecerle y que hoy no podemos entender. Tal vez yo hoy no entiendo por qué ese esposo me abandonó y se fue y me dejó. Y en décadas voy a entender de todo aquello de lo que Dios me estaba librando al lado de esa persona que no era conveniente para mí. Tal vez el Señor me ha hecho pasar por una prueba de mucho tiempo sin trabajo y me ha cerrado puertas, pero no sé de qué me está librando Él si yo entro a ese lugar de trabajo. Él sí lo sabe porque sus pensamientos son más altos. Ese Dios soberano que ocupa el lugar principal, ese Dios soberano que tiene todo el poder, ese Dios soberano que tiene un plan, que tiene un propósito, sí sabe en sus pensamientos lo que es conveniente para usted y para mí. Y entonces lo único que nos queda es saber y entender para este nuevo año 2023 que va a comenzar, que vamos a empezar este nuevo año lleno del amor, de la misericordia y de las bendiciones que a Dios le place darnos, pero que también en este mundo tendremos aflicción, dice la palabra de Dios. Que no olvidemos que también va a ser un año de luchas, de batallas, de problemas, de dificultades, de temores y de cosas difíciles, pero que Él va a estar con nosotros y que si pedimos conforme a su voluntad Él nos dará, pero no nos dará lo que pedimos. Dice: si pedimos conforme a su voluntad Él nos dará, pero ¿qué nos dará? Lo que nos conviene. Nos dará lo que como Dios soberano quiera darnos. Nos dará la respuesta que en sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, en sus caminos, Él sepa que es mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos, como lo hicieron aquellos jóvenes que iban a ser enviados al horno de fuego, los recordamos. Estos jóvenes que iban a ser metidos en ese horno de fuego, cuando Nabucodonosor les dice: bueno, ustedes no adoraron mi estatua, ustedes no quisieron inclinarse, y hay un edicto real que dice que entonces ustedes van a ser condenados a muerte y van a entrar a ese horno de fuego. Eso nos va a pasar este año. Va a haber momentos en los que vamos a estar en la puerta del horno de fuego.
de una enfermedad, de un diagnóstico médico, de un problema familiar, de un problema financiero, de una pérdida. Sí, vamos a estar ahí en esa puerta del horno de fuego. Pero ¿saben qué dijeron estos jóvenes? Mi Dios, el Dios de lo alto, me puede librar del horno de fuego. Reconocieron el poder del Dios soberano. Si Él quiere, Él me puede librar. No tengamos miedo en este nuevo año. Si Él quiere, nos puede librar de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier necesidad. Nos puede levantar, nos puede un aplauso a ese Dios grande y poderoso, que nos puede bendecir, que nos puede llenar, que nos puede colmar. Pero ¿sabe qué dijeron después? Y si no lo hace, así respondieron, mi Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no lo hace, de todas maneras, solo a Él adoraremos. Esa tiene que ser nuestra respuesta también. Siempre confiar en ese Dios grande, siempre confiar en ese Dios fuerte, siempre confiar en ese Dios de imposibles, en ese Dios que puede darnos la respuesta, en ese Dios que va a abrir las puertas, en ese Dios que va por delante, pero con la convicción de saber y de entender que el Dios soberano puede dictar una sentencia que no es conforme a los anhelos de mi corazón, pero que de todas formas solo a Él adoraremos. De todas maneras, solo a Él exaltaremos. De todas formas, levantaremos su nombre. De todas formas, entonaremos cánticos. De todas maneras, vendremos a su casa para adorarle y para exaltarle. Y de todas maneras, daremos testimonio a otros de ese Dios grande, de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso y de ese Dios único. Porque al igual que esos jóvenes, cuando en este año nos toque enfrentar la prueba, nos toque estar en la puerta del horno de fuego, diremos: Señor, tú puedes librarme porque tienes todo el poder. Yo no dudo, no hay ni una sombra de duda en mi convicción y en mi fe. Yo camino por fe, no por vista. Yo confío en todo lo que tú como Dios de imposibles puedes hacer. Pero con esa misma confianza, Señor, acepto lo que tú me quieras dar. Si el diagnóstico médico cambia, que sea para tu gloria. Pero si el diagnóstico médico permanece, también que sea para tu gloria. Si la situación financiera mejora, gloria y honra sean para ti. Y si empeora porque tú quieres que así sea en mi vida, igual te honraré y te alabaré y te ofrendaré. Que nuestra actitud hacia Dios no cambie por lo que Él determine para nosotros, sino que demostremos que tenemos un verdadero corazón de adoradores, dispuestos a amarle y a honrarle en cualquier circunstancia. Que nunca creamos que una respuesta de Dios que no es conforme a nuestros deseos significa que Dios no nos contestó. Solo significa que el Dios soberano piensa más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que sus pensamientos altos tienen un plan y un propósito que yo no puedo ver ni entender, y que probablemente muchas cosas nos puedan pasar en la vida a las que nunca le encontremos explicación, de las que nunca podamos decir: ah, sí, yo me acuerdo esa vez, pero fue por esto y esto y esto. No, eso como humanos tratamos de hacerlo, pero la mayoría de las veces Dios no nos da revelación del por qué. Lo hace porque así le pareció bien, lo hace porque Él es soberano. Y lo que tenemos que confiar es que de todas maneras, entremos al horno y nos libre, o entremos al horno y seamos consumidos por el fuego, Dios sigue siendo soberano. Mi corazón le pertenece y mi adoración es únicamente para Él. A Él levanto manos y a Él exalto. En el nombre de Jesús, así lo declaramos en esta casa para este nuevo año. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y hagamos una oración al Señor, al Dios de lo alto. Digámosle esta noche: Padre, Dios soberano y de poder, queremos creer en tus planes, en tu propósito y en el control que tú tienes de todas las cosas. Aceptamos, Señor,
todo lo que tengas para nosotros en este nuevo año 2023 y en este final del 2022, Señor. Si es conforme a nuestros anhelos, te lo agradecemos, Padre. Y si es contrario a lo que te pedimos, igual te damos gloria, igual te agradecemos, porque sabemos que todo lo que tú determinas es lo mejor para nosotros. Aceptamos tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Dejamos de creer en ese evangelio fácil que a veces se vende como mercancía y que nos dice que si estamos en tu palabra todo nos irá bien. No, en este mundo tendremos aflicción, pero confiamos en ti porque tú has vencido al mundo. Señor, empezaremos este nuevo año dispuestos a entrar al horno de fuego, sabiendo que si está en tu voluntad saldremos libres de ahí. Pero que si tu voluntad es consumirnos en el fuego, Señor, que sea para tu gloria, que sea para honrarte, Señor, y que podamos ser consumidos mientras cánticos de adoración salen de nuestra boca. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.